Hotel Villamontaña presenta. Hola, buenas tardes. Iba a decir tardes como si fueran tardes, ¿verdad? Pero no. Es tardes, días o noches. Bienvenidos a esta emisión del Pan de la Conversación, que como siempre va a tener un tema muy interesante, pero como en esta vida hay que ser agradecidos, y hoy es momento de agradecer, le voy a dar la palabra por unos segundos a Baldo para que él haga el cumplido agradecimiento. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Buenos días a nuestro invitado. Pues efectivamente se darán cuenta que estamos en una nueva locación. En realidad es otra de las zonas que nos ha podido brindar muy amablemente el Hotel Villamontaña. Qué vista, Raúl, ¿eh? De verdad, qué vista. Para ustedes no. Para ustedes nada más nos van a ver a nosotros. Pero nosotros estamos sobre una loma viendo todo Morelia como si fuéramos jeques árabes. Como si fuéramos empleados del sistema. Sí, y también también un agradecimiento especial para los panaderos Alondra y Zeus de aquí del Hotel Villamontaña, que pues ahora sí se lucieron con nuestra... Cuando me dijeron que ellos hacían su pan, no lo pude creer. Entonces lamí uno y dije, para que no se lo coman ustedes. Y sí, la verdad está bien sabroso, se agradece. Sí, yo agarré un cachito de ese ya lamido y aún así estaba bueno. Pero, ¿puedes darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy? Sí, mira, vamos a entrar de una vez. Bueno, antes no tan brusco. El asunto es que, como ustedes se darán cuenta, ya la ola de calor infame de 36 grados, de 35, parece que ya nos dejó en paz. Pero, sin embargo, el problema, el cual vamos a abordar con nuestro invitado, sigue siendo, y creo que ya no va a dejar de serlo, un asunto de la mayor importancia y creo que un asunto de seguridad nacional. No creo que se pueda tomar de otra manera. Y nos referimos al asunto del agua y también de todo lo que alrededor de la falta de agua, sobre todo, bueno, también cuando hay mucha agua también es un problema, pero yo tengo la impresión de que la falta de agua pues simplemente pues va a acabar con la especie, ¿no? Y el asunto lo hemos tratado en otras ocasiones, pero ahora va a ser, pues de hecho, sobre un espacio geográfico específico, porque finalmente las noticias que tenemos sobre el lago de Pátzcuaro, que el 40% ya está, o que está al 40%, o que la desecación ha sido del 40%, que es diferente a lo que dije antes. El caso es que los lagos se nos están muriendo. Y esos lagos que durante mucho tiempo funcionaron como fuente de energía, como fuente de vida, pues están acabando. Pero uno particularmente ya se acabó. Es el lago de Cuitzeo, que ustedes, casi la mayoría de quienes nos están viendo, eran muy chicos o todavía ni habían nacido cuando ese lago tenía agua. En la época, cuando yo era niño, al menos el lado izquierdo, yendo de aquí para allá, el lado izquierdo tenía agua mucha y el del lado derecho a veces tenía y a veces no. Bueno, ese lago ya valió chetos. Y para hablar de ese tema y otros colaterales, tenemos aquí a un invitado de lujo que sabe del asunto mucho, pero sobre todo nos da una noticia estupenda. Hay solución, se puede salvar. Ahora solo, ¿qué es lo que falta para que se salve? Pues yo tengo la impresión que voluntad política, ¿no? Más que otra cosa. Así que les voy a dar la ficha curricular de Alejandro Romero Bautista, nuestro invitado. Él estudió en la Universidad Autónoma de Chapingo, la carrera de ingeniero agrónomo. Tiene un doctorado y una maestría en ciencias por parte del Colegio de Graduados. Aquí yo tengo una pregunta. ¿El Colegio de Graduados de dónde? Es posgraduados, que está cerca de la Universidad de Chapingo, en Texcoco. O sea, de Chapingo. Sí. Y actualmente es docente en el Tecnológico del Valle de Morelia. Y su especialidad es el manejo sustentable del suelo y el agua,
la agricultura sostenible y regenerativa. Te damos la bienvenida, Alejandro. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias. Muy a gusto de estar aquí. Pues mira, ahora sí que ya la mesa está puesta. No sé si quieras hacer un comentario introductivo. Hablamos contigo hace algunos días sobre el tema y aunque llegamos, Valdo y yo, con ánimo, después lograste asustarnos y ahorita ya digo, bueno, tal vez esto tenga salvación y dices que sí. Digo, nomás para abrir el programa. Sí, como una observación. Los lagos no se están secando. Los estamos secando nosotros. Sí, porque no se dan las cosas por casualidad. Nada se da por casualidad. Todo es una consecuencia. A ver, o sea que si no hiciéramos nada, ¿ese lago se volvía a llenar? Si desapareciera la especie humana, aunque yo creo llevara que sí. cientos de años o lo que sea. O sea, no hacemos nada, pero tampoco le hacemos nada a una cuenca. ¿La naturaleza lo vuelve a llenar? Eso es lo peor que podemos hacer. Siempre lo he dicho. Ya no saben lo que hacer. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Ya. Eso es lo peor. Y todo lo que hagamos, así sea una pequeña acción, va a contribuir a que eso se pueda recuperar. Si hemos hecho todo este desastre de uso de la naturaleza, también podemos revertir esa situación. Como decía, esto no se da por casualidad. Toda la contaminación que hacemos, la degradación del suelo que hacemos, la deforestación, todo eso causa la consecuencia de lo que estamos viendo. Sí, porque hay un ciclo hidrológico que se alimenta con la captura de agua por parte de los árboles, con la capacidad que tiene el suelo de retener la humedad de la lluvia. Si destruimos eso, pues cambiamos el ciclo hidrológico y es lo que estamos viendo ahorita. Pero soluciones sí hay. Tiene que ver, me recuerdo ahorita que lo estás mencionando, está la idea de que cada vez hay menos agua, ¿no? Y me parece que eso es una idea, pues, hasta cierto punto errónea, porque el agua es la misma, más bien el problema es que no la estamos logrando precipitar para que ésta pase a su estado líquido, ¿no? Así es. Para eso, pues, bueno, cuando estudiamos ese famoso ciclo hidrológico que lo podemos encontrar muy fácilmente en internet, todo lleva un principio y un fin. A partir de la evaporación se generan nubes, las nubes precipitan, llegan al suelo y hay una parte que se debe de acumular durante un tiempo en el suelo, que es lo que recarga los acuíferos subterráneos, lo que aporta agua a los ríos. Pero si destruimos esa pequeña capa llamada suelo y la vegetación que tiene sobre él, ese almacenamiento ya no se tiene. El agua escurre de manera torrencial en ríos, en avenidas fuertes que incluso nos causan daño. Cuando llueve mucho nos inundamos a cada rato, ¿no? Entonces tenemos que volver a entender cómo es ese almacenamiento en la capa de suelo. El suelo es una maravilla. Cuando yo empezaba a estudiar, solo estudiaba irrigación, pero después me fui metiendo a la parte de suelo y el suelo es un universo completo que debemos de entender, además de entender que la biodiversidad no está por casualidad. Los diferentes tipos de árboles, los diferentes tipos de plantas, animales incluso, hay muchos ejemplos de los que se pudieran hablar. Si entendemos y respetamos esa biodiversidad, podemos revertir este proceso. Hay un punto bien importante ahí que mencionas, que lo entendamos, porque históricamente ha pasado y pareciera que no aprendemos mucho de eso, ¿no? Porque en Nazca, en el desierto de Nazca, que tenían estas grandes presas que por mucho tiempo pensaron que ahí estaban y no sabían para qué funcionaban, y ahora ya sabemos que son presas, pero que por culpa de la deforestación, pues desecaron toda la parte de Nazca, o con los mayas, ¿no? ¿Dónde es Nazca? En Perú. En Perú. Y donde con los mayas, que se tiene la idea de que fue lo que acabó con este punto álgido de su cultura, fue la deforestación excesiva y lo que acabó con una sequía que duró mucho tiempo y causó desestabilización. Pareciera entonces que los árboles tienen un papel muy importante, aunque no parezca intuitivo eso. Claro que sí. Hace poco vi un meme de una persona morenita que actúa mucho así poniendo comparaciones, ¿no? De cosas que son muy complicadas y él dice, pero sí es algo muy sencillo.
y marcaba una imagen de un diseño de un árbol de acero que absorbe CO2 y lo convierte en oxígeno. Decía, pero pues, si tenemos los árboles es la creación más maravillosa de la naturaleza. Y la fórmula, todo el mundo busca una fórmula mágica, ¿no? Para resolver problemas. La fórmula mágica precisamente la utilizan los árboles y esa fórmula se llama fotosíntesis. Es para lo único que yo necesito al sol. Así es. Sí, no, yo lo odio. Sí, la fotosíntesis es Si no fuera por agarrar, la fotosíntesis, es agarrar todo el dióxido de carbono que hemos liberado nosotros al ambiente y junto con el agua y la energía solar producir oxígeno y el carbono se queda almacenado en las raíces de las plantas. Entonces, ese ser maravilloso que es el árbol, tenemos que procurar que exista, que viva con nosotros y evitar pues tumbar en exceso. Luego dicen, es que ya no se tienen que tumbar árboles. Bueno, generalmente todos tenemos muebles de madera, ¿no? Sí, o hasta el mismo papel. El papel, muchas cosas que utilizamos, nada más que hay que hacerlo de manera racional. eso lo he escuchado desde que yo era adolescente y ya llovió. Sí, ya. Y tantos escritores querían sacar su Y libro. luego todo el mundo quiere hacer un libro, pues. Sí. Pero bueno, esa especie es otra cosa. Claro. Para esto, bueno, cada parte de la sociedad tiene que hacer una actividad distinta, ¿no? El gobierno tiene que hacer la suya, la sociedad tiene que hacer otra, las instituciones educativas otra, etc. Todos tenemos parte de la solución. Oye, mira, déjame, ahora sí que voy a tener que sacar el acordeón, pero mira, te voy a dar 2 datos que yo escuché hace pocos días de un señor que se llama Julio Verdeguesa Cristán y él es el coordinador de soberanía alimentaria y desarrollo rural en el marco de los diálogos de la transformación de Claudia Sheinbaum. El señor dijo datos muy interesantes que creo que después los vas a retomar, así que solamente voy a decir algo de lo que no va a mencionar Baldo. Dice, México siembra entre 25 y 26 mil hectáreas. Solo 6 millones de esas 25 millones se riegan. Pero de esos 6 millones, solo 1.5 tienen riego tecnificado. Uno diría, pues qué mala onda y ya. No, se empeora. El agua que se usa para regar es el 76% de toda el agua del país. Y uno dice, bueno, todavía eso lo aguanto. No. Y de ese 76, el 40% se pierde. Se desperdicia. Y yo bañándome en 5 minutos. Sí, tecnificar el riego es un compromiso que dice este señor del nuevo gobierno y al grado de que en 6 años se tenga el 50% del riego tecnificado, que supongo que evita el desperdicio y todo, pero datos así, pues el agua se tira. Claro. Se tira, ¿no? Entonces, pero a veces yo también veo con las recientes inundaciones que hubo en Puebla y todos que fueron brutales, esa agua también se pierde. Claro. Y era casi dantesco lo que pasó. Pero esa agua se pierde porque se permea o porque en esencia pues no se está desapareciendo. Bueno, ¿no? En realidad todo el agua que hay en el mundo pues no se pierde, se evapora, cae, sí, pero me refiero para eso. su uso porque, o sea, eso sí. Se permea o... Precisamente uno de los fenómenos que hemos estado estudiando ahí en el instituto, aquí en el Tecnológico del Valle de Morelia, Sí, no el TEC de Morelia. Es el que se conoce como el ITA 7, donde somos ahí orgullosamente castores, decimos. ¿Castores? Castores es nuestra mascota. Ahí estamos estudiando el fenómeno de la evaporación. ¿Por qué se produce la evaporación? ¿Cómo se produce? ¿Y cómo podemos evitarla? Porque efectivamente el problema no es tecnificar todo. O sea, hay aguas que tienen una mala calidad. El río Morelia no lo puedo yo meter en un sistema de goteo porque se van a tapar. No sé cómo lo tenemos ahí. O sea, tenemos que entender varias cosas.
Una es que, lo repito, el suelo es la parte más importante para producir alimentos. Ajá. Y mientras tengamos ¿El suelo cuánto es? O sea, una capa de 30 a 40 centímetros. Eso es el suelo. Eso ¿Eso es lo que capta humedad? Sí, lo que podemos usar Ahí para la vida producir. está ahí. Ahí está el 95% de la vida del suelo, en esa primera capa. Y para evitar que el agua se evapore, necesitamos proteger ese suelo. O sea, yo puedo aplicar un riego y dejar bien húmedo el suelo, pero con este sol y con el viento, el agua de ese suelo se me va a evaporar. Oye, La minutos. mayor parte de mayor cantidad del agua se evapora. Entonces tengo que aplicar prácticas de conservación de suelo. No sé si han visto que algunos ya dejan la paja sobre el suelo para que se proteja de la evaporación y de la degradación por el sol. Y otra es que tenemos que poner barreras rompeviento. Eso ya lo modelamos en la escuela y nos damos cuenta que con barreras rompeviento podemos proteger esa humedad que nos está costando mucho llevar a las parcelas y efectivamente gastar menos agua de la que estamos gastando ahorita. Entonces, entender el fenómeno de la evaporación es muy importante. No habría recurso para tratar de limpiar, filtrar las aguas para tecnificar todo, o sea, sería imposible. O sea, a ver, más o menos, entonces tradúceme lo que dijo este señor, que es importante tecnificar el riego, sí es una buena opción. Sí, sí es una buena opción. Y finalmente sí se evita el despilfarro de agua. En alguna manera sí, porque hay canales a cielo abierto donde también el agua va escurriendo al aire libre y se evapora, se filtra, se fuga. La cuestión es que evitar que se evapore. Vamos a una pausa y ahorita volvemos, ¿vale? Ese problema que estás mencionando sobre la evaporación del agua, parece que en esta parte, entre la evaporación, el consumo estresante, digamos, del agua, porque lo tenemos bajo un estrés hídrico, pareciera que es lo que está generando que los lagos se encuentren ahorita pues desecándose o en proceso de desecación, o en peores casos, como el caso del lago de Cuitzeo, totalmente secos, ¿no? Hace poco vi un meme que ponían todos prestándole atención al lago de Pátzcuaro y está una niña agarrándola para que aprenda a nadar. El lago de Sirahuena ahí ahogándose, paradójicamente, y hasta abajo ya totalmente muerto el lago de Cuitzeo, ¿no? Porque pareciera que no le prestan atención. Es como el hijo mayor de la familia, ¿no? Es el lago más antiguo de aquí de Michoacán. ¿En serio? Y al que es uno de los lagos más segundo lago antiguos. más grande de México. Y tiene 8 millones de años, entonces es un lago muy antiguo y que pareciera que ya no le prestan tanta atención a nivel gubernamental a este lago. Quiero dar un dato que vi porque esto se viene anticipando desde hace mucho tiempo. En 2002, la doctora Erna López Granados ya advertía que el lago de Cuitzeo presentaba un deterioro, pero el paradigma que se tenía entonces era que era precisamente lo que dice Raúl, por la siembra, por el uso de agua para la siembra, y a partir de ahí dio su investigación. Sin embargo, al final encontró que no era esa la causa principal, sino que era el cambio de uso de suelo para centros urbanos. Es decir, que utilizaran eso para drenaje, que utilizaran eso para alimentar a los centros urbanos y no solo para la siembra y el cultivo. Tú, en tu investigación, que ya tienes bastante tiempo investigando el lago de Cuitzeo, ¿cuál crees que es el principal problema? Sí, es una situación que se llama multifactorial, o sea, no es una sola solución o un solo problema, ¿no? El detalle es que el lago efectivamente es un lago muy viejo, ya tiene más de 8 millones de años, que está muy poco profundo. A través de esos millones de años se ha ido asolvando, ha reducido su capacidad y la profundidad promedio es de 1 metro, 1,5 metros. O sea, empezó siendo lago y ahorita ya diríamos que es una laguna. Sí, es una laguna, de hecho ya no tiene esa profundidad. Y la cuenca tiene mucha demanda de agua, o sea, aquí vive 1,5 millones de habitantes en esta cuenca, que es la que le aporta, así es, incluyendo Morelia, que le aporta agua a ese lago. El otro problema es que todo nuestro drenaje, todo el drenaje de las poblaciones de ese 1,5 millones de habitantes va a dar al lago. Y cuando se seca, todo aquello se hace polvito
y con el polvo regresa otra vez y lo volvemos a respirar. Entonces, esa situación fue la que me preocupó mucho cuando yo empecé a estudiar el lago, porque no se trata de un problema de paisaje solamente o de algo así de romántico, por decirlo, ¿no? Que ya se secó el lago, pobrecito, sino que es un problema de salud pública. Es un problema de ambiente porque ese lago, cuando tiene agua y se evapora parte de esa agua, regula la temperatura. Por eso ahorita si nos preocupamos porque hacía demasiado calor a 38, 40 grados, es porque no hay humedad, no hay nada que la regule. Al respecto hemos desarrollado alguna propuesta, porque efectivamente el lago ya no se puede desasolvar. Ya no se puede desasolvar. Justo sobre eso quiero mencionar antes de que nos des tu propuesta, porque en políticas públicas a nivel federal y nivel estatal se han hecho 4 principales planes en los últimos años para rescatar el lago de Cuitzeo, pero todos consisten en el desasolve del lago. Entonces, si esta famosa frase de si intentas siempre lo mismo, pues siempre vas a tener el mismo resultado, ¿no? Claro. Tú tienes una propuesta nueva, una propuesta distinta. Pero a ver, o sea, pero eso dice, hay que desasolvar el río, y Alejandro dice, es que no se puede desasolvar. Sí, no, la última propuesta del 2022 consistía en dar un presupuesto para desasolvar todo el área. Sí, es mucho volumen. Nada Sí, más de lo que platicábamos de la autopista Salamanca hacia la izquierda, Ajá. rumbo a Chucándiro y Guandacareo, esa pequeña área son 10,000 hectáreas. Si Sacar todo eso, no. sacar tierra de 10,000 hectáreas es imposible. Entonces, la idea que tenemos y que desarrollamos y que ya estudiamos junto con mis alumnos en el TEC es la creación de bordos para dividir esa superficie, porque el agua que llega a esa parte del lago viene de los ríos Chucándiro y Guandacareo. Entonces, cuando baja, ahorita que acaba de llover, de hecho se hizo una laminita, pero se extienden esas 10,000 hectáreas y al extenderse se evapora muy rápido porque está poco profunda. Entonces, la idea es que conforme vaya lloviendo se vayan almacenando secciones de ese lago. ¿Serían como presas? Como tipo presas, pero con la misma tierra del lago. No hay que traer material de otro lado. O sea, es con una máquina simple que haga bordos con esa tierra que está ahí. De alguna manera es hacer un micro desasolve, ¿no? Por la construcción de los bordos. Pero además, sobre esos bordos, la propuesta es colocar barreras rompeviento, porque la mayor fuerza de evaporación la tiene precisamente el viento. Yo les hago una comparación. Si yo voy a mucha velocidad en mi carro, tengo mucho más riesgo de tener un accidente que si voy despacio. Entonces, generalmente el problema es la velocidad. Cuando llueve mucho y baja agua con mucha velocidad, esa fuerza que trae el agua es la que causa destrozos en casas, en caminos, erosiona, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo de estos estudios es disminuir la velocidad. Lo mismo en el lago, ¿no? Si yo disminuyo la velocidad de flujo del agua y disminuyo la velocidad del aire, del viento, perdón, voy a disminuir el factor de evaporación. Y eso es lo que proponemos para que se conserve más, esa poca agua que llega a ese lago se conserve más tiempo. Y ya lo modelamos, hicimos pruebas y matemática y numéricamente, que obviamente es diferente hacerlo ahí. Pero hacer un experimento de ese tamaño, pues sí cuesta mucho, ¿no? Además de que que la proyección que manejas en tu proyecto es que 1 milímetro de agua se va a reducir. Sonaría poco, 1 milímetro de agua de evaporación. O sea que eso lo seguiremos conservando diariamente. Pero esto me parece que da un resultado similar a 100,000 metros cúbicos de agua diarios que conservaríamos. Así es. Sí, si planteamos lo que es la lámina, si yo vacío 1 litro de agua en 1 metro cuadrado de terreno, ese litro se va a convertir en 1 milímetro de altura. Es decir, una laminita, por eso se llama lámina de riego o de lluvia. Pero en 1 hectárea tenemos 10,000 metros cuadrados, es un área de 100%. Entonces, en 1 hectárea, 1 milímetro son 10,000 litros. Es una pipa. ¿No? Y una pipa es eso. Una pipa son 10,000 litros, las pipas grandes, ¿no? Sí. Normales. Pero en esa zona del lago son 10,000 hectáreas. Entonces, 1 milímetro de evaporación en esa zona equivale a 10,000 pipas.
Es un mundo de Y esto pipas. lo hace el sol de forma uniforme, ¿no? Pero ahí, en esa zona, de acuerdo con los registros climáticos, al día se evaporan 5 milímetros. Entonces estamos hablando de que se evaporan 5,000 pipas por día. Ese es el gran problema que tenemos. Sí, cuando lo pones con la unidad, En pipas. la unidad volumétrica pipa. Sí, está ya es cañón, muchísima. Entonces, porque- la meta con los proyectos de bordos que tenemos y las barreras rompeviento y obviamente el incremento de profundidad del agua hace que esté más fresca. Todo eso que ya analizamos matemáticamente, numéricamente, la meta es que reduzcamos de 1 milímetro de evaporación por día. A ver, Alejandro, Ajá. porque las personas que nos están viendo han estado viendo una foto o un modelo de computadora del lago Ujú, y la foto está del lago y está como, no reticulado porque no está cuadradito, sino ujú. está como si fueran bordes en el lago. Ujú. O sea, eso lo podrías explicar así para que la gente lo entienda muy claramente, para que cuando estemos hablando ubique perfectamente de qué se Claro. habla. Sí, o sea, aquí llovió en la zona alta de Chucandiro, ¿no? Entonces baja un río y como yo construí un bordo, de hecho un bordo curvo para recibir esa agua va a llegar ahí y ya no se va a extender en las 10,000 hectáreas, solo en 2,000, En el bordito, en ese digamos. bordito, vamos a decir una quinta parte. Ajá. Entonces, la evaporación se da de acuerdo a la superficie. Si se daba 1 milímetro de evaporación en 10,000 hectáreas, son 10,000 pipas, pero ahora solo va a evaporarse en 2,000 hectáreas, entonces Ajá. son 2,000 pipas. Nos vamos a ahorrar 8,000 pipas por día de evaporación con esa propuesta. Esa es la meta. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con cada bordo? Digamos que la temporada de lluvias fue especialmente generosa en este año, a pesar de la sequía tan brutal que vivimos. Y llueve mucho, 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 mucho. En los registros históricos es de que aunque llueva mucho, el lago no se llena, ¿verdad? Pero ¿qué parte del lago es el que se contempla para este experimento que tú propones y que yo espero que tenga apoyo de autoridades, universidades, fundaciones, lo que sea? Pues este experimento o esta propuesta está solo para la parte poniente de la Ajá. autopista O sea, para que se entienda, Chucandiro. para los que somos morelianos, de sepa, de aquí para allá, ¿del lado derecho o izquierdo? De aquí para allá. Izquierdo. Sí, la que siempre se llena. Sí. Ajá. Sí, y cuando el lago se llegue a llenar de más, que ojalá sucediera, Ajá. hay una salida del agua que va hacia el lago de Yuriria. O sea, hay un canal para allá que nunca se ha puesto a funcionar porque... Porque no llueve. y porque el agua del lago de acá de Cuitzeo es más alcalina, es más saladita que la de Yuriria y ellos allá no la quieren la usan para regar. Pues, Pero bueno, por eso ojalá, Guanajuato nadie lo quiere. ojalá lloviera, como dijo el Ciguito, ojalá lloviera y todos estuviéramos en una mejor condición. Pero yo creo que la propuesta funciona y me da mucho gusto ahorita que precisamente la sociedad civil está actuando. Hay una fundación forestal de Morelia que ya consiguió 28,000 arbolitos y los tienen ahorita en Cuitzeo. Van a empezar a reforestar. O sea, eso es algo maravilloso. En los días pasados han estado convocando a gente para ayudar a descargar esos árboles que los trajeron por donación. Entonces, a veces pensamos que el gobierno nos va a resolver la vida, ¿no? Ajá. Pero yo confío mucho en las personas, en mis alumnos, por supuesto, a todos les platico. Ya algunos de ellos están empezando a hacer acciones en sus parcelas, con sus familias. Están consiguiendo árboles para reforestar. Me dice uno, yo tengo una huerta de aguacate, dice, pero tengo todavía un cerro grande para arriba. Que en Le digo, breve lo va no lo vayas a llenar de aguacates. No, Que dice, planeo hacer aguacates ahí. dice, ya conseguí 5,000 árboles y quiero conseguir otros 5,000 más de pino para reforestar eso. Porque él ya entendió, o sea, bueno, yo creo que me entendió en las clases que le doy, que la parte más alta del cerro se tiene que conservar para capturar agua. A veces los pinos, solo con sus hojitas, con el rocío de la mañana, se les pega la humedad y gotean.
Ujú. Nosotros podemos no ver que llueva, pero abajo de los pinos está húmedo por esa captura de agua que hace que se vuelvan a recargar los mantos acuíferos. Ujú. Precisamente el lago de Pátzcuaro están ahorita descubriendo que al bajar el nivel, en las orillas hay muchos manantiales. Ujú. Esos manantiales no vienen del centro de la tierra, vienen de la cuenca alta que en un tiempo cuando llovió capturó esa agua y la infiltró. Ok. Entonces tenemos que reforestar, o sea, no hay de otra. A ver, vamos a ubicarnos otra vez en la célula Janitzio. Ujú. Ahorita uno va a Janitzio y está, pues es un desierto, porque no hay vida. ¿En Janitzio? Perdón, de Cuitzeo. Ok. El lago de Cuitzeo no hay vida, es un páramo. Ujú. Pero a ver, estamos viendo las imágenes del proyecto tuyo que implica un área pequeña, manejable del lago, con bordos o presitas, pero se necesita algo más. Se necesita que en esa área de experimentación haya árboles, Ujú. árboles que detengan el flujo de agua y la filtren, pero también cada bordo necesita tener árboles para que Ujú. funcionen con lo que como tú decías, Barreras rompevientos. barreras rompevientos. Es decir, vamos a, ahorita antes de irnos a la pausa, déjame ilustrar cuál es el escenario. Claro. Si un proyecto que ahorita nos vas a decir cuánto costaría y todo eso, porque realmente cuesta poco para lo que sirve. Sí. Si dijéramos, ok, Alejandro, y el tecnológico donde trabajas ya tienen la lana, entonces la imagen sería un bordo, una superficie del lago, y si se puede todo, porque es nada más de reforestar, con 1000 árboles, 2000, los que sean, unas presitas con árboles como rompevientos. 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 Y entonces, a partir de ahí uno diría, ok, ¿en cuánto de profundidad de cada bordito? Ujú. Y más o menos, ¿qué pasaría a escala? Ujú. Ojalá nos pudieras ahorita en la siguiente pausa Claro. ser más detallado en este asunto, porque a mí me emociona saber que sí se puede salvar. No, Cuitzeo, sino Pátzcuaro. Y que además vamos a alcanzar a verlo en caso de que se hiciera. Y que lo Sí. veremos. Este- Bueno, volvemos en claro un que sí. momento. Nosotros somos el equipo de Barreras Vivas o Barreras Rompevientos. Nuestro equipo se conforma por Alan Talavera Reyes, Jorge Luis Pardo Ferreira, Arturo Mezquite Cruz y José Antonio Aguirre Pineda. Las barreras vivas son líneas de plantas perennes y de crecimiento denso que se siembran a lo largo de una curva a nivel y sirven de guía para la siembra al controno. Estas barreras pueden establecerse entre cultivos limpios, anuales o permanentes. Hay 3 tipos que son permanentes, semipermanentes y temporal. Las barreras vivas nos brindan beneficios como lo es que nos ayudan a reducir la velocidad del viento, lo cual nos ayuda a evitar la erosión eólica del suelo, así como también nos ayuda a disminuir las escorrentías y mejorar la infiltración. Para establecer las barreras vivas en una parcela es recomendable investigar y conocer las especies endémicas de la región para establecer de estas y tengan un mejor desarrollo. Recapitulando un poco sobre lo que hemos visto, vamos a tratar de hacerlo por etapas, ¿no? Primero, los problemas. Hace poquito yo veía la película esta de No mires arriba, que como hemos discutido si la película es buena o mala, pero plantea una premisa donde en una situación de catástrofe que se avecina, el ser humano empieza a tener motivos egoístas, que en la película viene un meteorito y descubren que el meteorito tiene minerales muy valiosos. Uno podría decir, ¿cómo es posible que pase eso? Pero vemos que es posible por lo menos aquí en Michoacán, porque en el 2022 se dio una noticia de que el lago de Cuitzeo potencialmente podría tener litio. Y esto ha funcionado como una barrera para no poder realizar algún proyecto que pudiera realmente rescatar al lago y no solo estar dando pues, patadas de ahogados. Entonces, podríamos tener que uno de los problemas, además del problema de la sequía que estamos viviendo, de las olas de calor y la deforestación,
la indiferencia por parte de las autoridades para hacer un proyecto de esta magnitud. Sí, además de indiferencia, creo que a veces falta de conocimiento. Sí, uno no está obligado a saberlo todo, pero se puede allegar de gente que sabe. Yo escuché también una propuesta por ahí de alguien que no he localizado quién es, que dijo, vamos a usar esa parte del lago para poner paneles solares, hablando del tema de la energía, ¿no? Una vez me puse por ahí a revisar algo sobre el litio y parece ser que para extraer la cantidad de litio para una batería de un carro se requiere mover toneladas de tierra y procesar toneladas de tierra. Entonces, como que sale más caro el remedio que El caldo que solución. las albóndigas. El caldo que las albóndigas, exacto. Y la propuesta de los paneles, de hecho, la estamos estudiando porque a mí me interesa que el agua del lago siga en el lago, que no se evapore. Entonces, el hecho de poner una cubierta sobre el lago, que puede ser un panel solar, me produce una sombra que evita que el agua se caliente y que por lo tanto se evapore. Además de que el mismo panel sirve como barrera rompeviento. Y estamos estudiando esa parte, es algo muy interesante y mis alumnos entusiasmados por hacerlo, ¿no? Y además tiene una doble función porque con el panel podemos ayudar a reducir esta crisis energética que estamos viviendo en México. Claro, de esas 10,000 hectáreas del área que estoy estudiando, una propuesta, se puede decir, es usar solo 2,000 hectáreas de paneles. Y decir 2,000 hectáreas es un mundo de paneles. De acuerdo con un compañero experto en eso, porque también me ayudan otros compañeros profesores, que les agradezco mucho que me apoyen en mis ideas, me dice, oye, con 2,000 hectáreas de paneles solares aquí en el lago de Cuitzeo, se podrían iluminar 3 ciudades del tamaño de Morelia. O sea, muchísima energía limpia que podemos capturar aquí, podemos utilizarla para que lleguen nuevas empresas y todo el desarrollo que se Esto iba pueda. a decir porque como la unidad de medida de los paneles no es tan fácil de imaginar como la de las pipas, decir que poniendo esa cantidad de paneles solares se iluminaría una ciudad como Morelia, ya lo acabas de decir, Sí. pero eso implica la empresa, la industria, Claro, sí, eso o además. solo los hogares, porque Yo creo que una buena fórmula es que no todo lo tiene que hacer el gobierno. O sea, yo alguna vez escuché una frase que dice que debe haber tanto gobierno como sea necesario, pero tanta ciudadanía como sea posible. Ajá. Y en la ciudadanía se incluye no solo las personas comunes, sino también los empresarios. Hay empresarios que tienen dinero y que quisieran invertir en cosas que generen beneficio obviamente para ellos, pero también generan beneficio para la sociedad. Generación de empleos, contar con esas fuentes de energía que nos hacen falta, etcétera, ¿no? Hasta las mismas licitaciones, ¿no? De que yo tengo la capacidad de hacer esto, dame el proyecto a mí y yo lo hago. Así es. Yo creo que la gente que vive ahí cerca del lago y que dice, a ver, van a venir a poner esto, pero ahí me pueden dar trabajo a mí, a mis hijos, a profesionistas, a gente de mantenimiento. O sea, no hay que descartar una posibilidad tan grande como déjame ver otra vez específicamente a Sí. Cuitzeo, porque ustedes a veces se emocionan. A ver, ¿en cuánto tiempo tus hipótesis, por eso quiero poner el escenario, ok, ya te dieron la lana. ¿En cuánto tiempo esas hipótesis que tú tienes sobre estas presitas, vamos a decirle así, dan resultado? Es decir, ¿en cuánto tiempo ya ven lo que les dije ocurrió? De tal manera que, porque finalmente andar pidiendo 1,000 millones o 10,000 millones, pues sí está muy fácil porque nadie te los ha dado. Pero ya cuando ya estamos en la cuestión de la negociación, pues ya todo el mundo le saca hasta 100 pesos. Ya dice uno, pero pues son mis 100 pesos. 10 pesos que sean. Sí, ¿no? Entonces tú dices, ok, si a mí me dan X cantidad de millones, porque tampoco son 3 pesos, en tanto tiempo, porque estas hipótesis de trabajo tienen un tiempo, no son, pues aguanten, en una de esas sí pega. Es decir, estas hipótesis de las presitas, en los bordos poner árboles como rompevientos, reforestación, etcétera. ¿En cuánto tiempo dirías, ahí está, lo que yo quería demostrar, ya está?
Pues bueno, como el clima es variable y hay años secos, hay años húmedos, no se puede decir con exactitud o con mucha No, precisión. ya sé, pero no son 1000. Yo siento que en 5 años, ¿En cuántos? en 5 años, Esto podemos es totalmente manejable. podemos ver un efecto ya real de esto que estamos Y proponiendo. alcanza un sexenio, alcanza para decir, ven, sí lo Sí, pude hacer. o sea, Es que mira, cuando uno escucha cosas tan terribles como es que ya no tenemos agua y escuchas a un experto como Alejandro, dice uno, ¿y por qué no se hace? O sea, ¿por qué? Vamos a exponer en el caso extremo, 5 años, pon tú 10, güey, 10 años. Ya llevamos el proyecto, de hecho lo presentamos ya en algunos foros en la Universidad Michoacana, ya estuvimos en la Comisión Estatal del Agua y Cuencas, me Ajá. parece. Ya conocen de esto. Y quiero hablar algo importante, ¿no? Sobre los costos, precisamente, que es una duda. Sí, de eso Sí, más. ¿cuánto cuesta hacer todo eso? Como referencia, yo escuché en algunos sexenios pasados ya que al lago de Pátzcuaro le inyectaron 1,000 millones, 2,000 millones de pesos para programas muy grandes, ¿no? Más las comisiones obligatorias. Ajá. Y acá la propuesta de esa parte que estoy estudiando es una inversión de 300 millones de pesos. ¿Cuántos? 300 millones. Para esa parte, si quisiéramos atender todo el lago de Cuitzeo, que es más o menos 4 veces esa área, Eso lo veo estamos difícil. hablando de 1,000 millones de No, pesos. eso sí lo veo Pero complicado. yo creo que no es mucho comparado con el beneficio que ese lago le puede dar al Estado y a toda la región, ¿no? Porque el lago no es propiedad de un solo lugar, aunque territorialmente está en Michoacán. Todo el mundo pasamos por ahí. Entonces, el turismo, el ambiente, porque así como el beneficio ecológico es para todos, también el perjuicio. Las polvaderas que se levantan en Cuitzeo han llegado a Guadalajara. Se ha detectado material del lago de Cuitzeo en Guadalajara, en el viento de Guadalajara. No se diga aquí en Morelia. A veces sentimos muy bonito respirar y resulta que está llegando la tierrita de allá. Ya no me des detalles. Bueno, sí, porque estamos comiendo. Entonces, bueno, 1,000 millones de pesos para rescatar un lago yo creo que no es mucho. Ojalá y se pudiera tomar en cuenta dentro de los presupuestos. Pero si le dice a alguien 1,000 millones, van a decir que no. No, yo lo que creo es que a veces uno debe abocarse a lo que sí es posible. Y tengo la impresión de que 300 millones por un experimento que puede dar resultados, ponte uno en 5, a lo mejor en 7 años, pero que se muestre de, ahí está, esto es lo que queríamos que lograra en todo el lago. Bueno, ¿cuántos beneficios tendría si tuviéramos el lago de Cuitzeo pues lleno, güey? Pues Además de que sería puede. una alternativa, porque normalmente en foros sobre rescate del agua y de lagos, el foro se centra en presentar los problemas y no propiamente soluciones que sean plausibles. Eso podría poner a Michoacán como uno de los primeros lugares en el mundo que han logrado solucionar el problema o su problema específico de agua, ¿no? Claro, sí, el diseño que hicimos, primero era solo hacer dos bordos, dividir esa parte del agua en 3, pero estéticamente sí iba a ver medio feo, ¿no? Aunque hidrológicamente se ve muy bonito. Y un día, navegando en la alfombra mágica del Google Earth, es donde ve uno la Tierra, me fui volando hasta Dubái. Y resulta que veo que ahí unos tipos están haciendo una palmera en el mar. Ajá. Y esa palmera es de casas, de residencias, o sea, una inyección de millones increíble, ¿no? Dije, bueno, pues esa cosa se ve bonita. Y acá, entonces, en lugar de los bordos rectos, hice un pequeño diseño de bordos curvos. Y que simulan ahí las escamas de un pescadito. Dije, esto tiene forma de pescado, bueno. Pero es un papel en blanco, o sea, el lago ahorita es una superficie que está ahí esperando a que le hagamos cosas, que le hagamos propuestas, que intervengamos, pero más que la parte física fría de un territorio, yo lo veo por la parte humana. Las personas que viven alrededor o que vivimos alrededor de este lago, merecemos un mejor ambiente. Yo creo en eso. Mira, yo no sé cuánta influencia o penetración tenga este programa,
pero a mí sí me parece fundamental llamar la atención sobre la urgencia de interesarse en un proyecto como estos. Yo Claro. no tengo forma de valorar en términos de viabilidad o no un proyecto como el tuyo, pues porque no estoy metido en eso. Pero hasta donde te he escuchado o te hemos escuchado, es realmente factible. Vamos Claro a que suponer sí. que te viste muy corto en 300 millones. 500, pues, Ujú. para que nadie se enoje. 500 millones. Pues no es mucho de todas maneras. Sigue siendo ¿sí? menos de lo que cuesta una película, ¿no? En Estados Unidos. Sí, entonces uno dice, bueno, si algunas de las personas que nos ven cuando se estrena esta emisión o las posteriores, porque ocurrió ahorita, voy a hablar sobre los amigos que nos encontramos, Ok, sí. si ustedes creen que la idea de salvar al lago de Cuchillo puede apoyarse con un proyecto de esto, bueno, pues acudan al Instituto Tecnológico Regional, Del Valle de Tecnológico Morelia. del Valle de Morelia. Ahí con Alejandro y el grupo de alumnos que están trabajando, hay posibilidades no hay posibilidades, está la opción de que se den detalles para una eventual solución, no quisiera decir eventual, pero es así, una eventual solución al rescate del lago de Pátzcuaro. Hace unos días, cuando nos juntamos con Alejandro para ver los detalles de este programa, yo me topé con dos amigos, no voy a decir sus nombres porque pues, tampoco se trata de ventanear, no ventanearlos porque realmente no sería una ventaneada. Dos personas, sobre todo uno de ellos que es un empresario muy exitoso aquí en Morelia y se mostró muy interesado en este proyecto. Sí. Y el otro empresario que estaba ahí con él, me muero de ganas de decir quiénes son, pero no lo puedo No. hacer. También dijo, oye, pues mándame el documento o dime cuándo va a salir el programa, porque en realidad en esto nos va la vida, chamacos y chamacas, en esto nos va la vida, ¿no? 500 millones, 300 millones, lo que cueste no es mucho. Y tal vez la solución esté en profesionales del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, y debe haber más, pero en este programa nos estamos ocupando de Alejandro. Hay algo ahí que me interesa mencionar, porque cuando se discute sobre estos proyectos, pues podrán hacerlo políticos, pero estos no son expertos. Me interesa un poco más saber cómo lo ha recibido la academia, el proyecto, qué tan plausible lo ven, si están a favor o si ponen muchas objeciones. No, me han recibido muy bien a las escuelas donde he ido, a la Universidad Michoacana y a algunos colegios. El proyecto les encanta y bueno, a mí me gusta que les guste porque pues quiere decir que no andamos perdidos en lo que proponemos, ¿no? Incluso hay una parte que es la parte legal que en la Universidad Michoacana lo acogieron muy bien. El hecho de que se tiene que reglamentar muchas cosas, ¿no? Ya hay leyes que le corresponde al gobierno aplicar, evitar la deforestación, evitar los cambios de uso de suelo, pero por ejemplo en las parcelas los ejidatarios no quieren poner árboles para proteger sus parcelas porque piensan que les roba espacio para sembrar. Entonces sí se tiene que reglamentar que todo el que produce tuviera que proteger el suelo del que nos está dando de comer. Yo les pongo la comparación de que si yo tengo una vaca y voy a ordeñarla todos los días, pero no le doy de comer, pues esa vaca se va a morir. Mínimo me va a dar Altas una patada, ¿no? posibilidades. Mínimo me va a patear, va a decir, oye, no. El suelo es lo mismo, el suelo es un ente vivo. Si nos fijamos en el suelo, hay millones de microorganismos que tenemos que protegerlo, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer reglamentos y leyes. Pues mira, yo sí creo que uno de los factores que frenarían esto es la capacidad y el poder político que tuvieran para plantear esto y meterlo en la agenda de algún Poner gobierno. como obligatorio ver la película de Lorax, ¿no? Sí. Que- Oye, ya nos queda un minuto, o sea que ya ni voy a decir que si puedes decir en un minuto algo porque también te cuelgas mucho. ¿Tú? No, a mí sí me interesa una pregunta. A ver. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para colaborar en esto? Es decir, me intereso en poder apoyar este proyecto. ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, difundirlo, buscar que ahorita que hay elecciones, pues busquen a alguien que sí le interese. Bueno, lamentablemente ya habrán pasado las elecciones. Sí, bueno, ya, pero participar, cuando yo elegí a una persona y esa persona ya llegó a un
puesto público, motivarlo para que tome en sus manos este proyecto. Okay. Bueno, Eso es lo pues, que puedo hacer. Mira, me hubiera gustado que hubiera otro minuto. Ya no hay. Alejandro, muchas gracias por venir. Mucho gusto por Gracias, Alejandro. invitarme a estar en Gracias este y foro. hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó